Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos y hermanas, a la hora del Volter. Hoy daremos continuación al archivo del comisario Caiaphas Kane y sabremos lo que sucede en su aventura. El enemigo de mi enemigo es un problema diferido. Mientras tanto, podría resultar útil. Inquisidor Kisax. Frase atribuida a él. Me enorgullece decir que el inesperado ataque no mermó en nada mis facultades intelectuales. Eso no significa que no me haya lanzado tras la primera protección que encontré tan pronto como me di cuenta que nos disparaban, por supuesto. Una cabeza despejada es algo muy valioso en el campo de batalla, pero no cuando el despeje le produce un fragmento de metralla. Cuando saqué mi fiel pistola láser, la parte analítica de mi mente ya estaba evaluando las posiciones de los soldados y las líneas más cercanas de retirada, pero en mis oportunidades de conseguir llegar a una de las bocas de los túneles sin volar al trono dorado en pleno intento, parecían menos que razonables, de modo que decidí no moverme detrás de la sólida pieza de tubería que había encontrado para entonces. Llovían disparos sobre nosotros en mayor profundidad y comprobé horrorizado que Jorgen tenía razón. Nos enfrentábamos a armas de plasma e incluso las armaduras que llevábamos serían completamente inútiles frente a eso. Por supuesto, había apagado de inmediato el iluminador, acción que los demás imitaron enseguida, pero los destellos brillantes como el sol de las armas enemigas iluminaban el espacio en torno a nosotros, transformándolo en una especie de vórtice alucinante que me provocaba dolor en los ojos. Un relámpago de energía incandescente estalló contra la tubería de metal cerca de mi cabeza, y el metal fundido que se arrancó a punto estuvo de alcanzarme en la cara. Si las malas palabras fueran un arma, podrían creerme que nuestros atacantes habían acabado muertos en cuestión de segundos. Fragmentos sin control de desechos producidos por accidentes similares envolvieron el recinto en un intermitente resplandor anaranjado que solo contribuyó a aumentar mi desorientación. ¡Jorgen! Grité. ¿Los tienes a tiro? Todavía no, comisario. Se había cubierto tras un montón de cajones y había apoyado el rifle de fusión sobre ellos, cubriendo la entrada del túnel. Cuando irrumpieran por ella, podría dispararles, pero al parecer no tenían prisa en lanzarse al asalto. Tal vez presentían una contingencia como esa. Movimiento, alertó Sorel serenamente, fijando con tranquilidad la mira de su rifle láser a lo largo del alcance. Noté con cierto desagrado que se había cubierto detrás de los cadáveres cuerpo a tierra, y que tenía el cañón del arma apoyada sobre el pecho del muerto como si fuera un saco de terreno. ¿Qué están esperando? Se había refugiado tras una mesa que estaba dada vuelta a algunos metros de mí. Me cosquilleaban las palmas de las manos. Mi experiencia me decía que la gente no cambia de estrategia de forma tan radical tan rápida, especialmente cuando la vez anterior al parecer les había dado resultado. Kelp, Velade, ordené, vigilen los contenedores transversales. Están tratando de asaltarnos por los flancos. Los dos soldados hicieron una señal de asentimiento y empezaron a barrer las oscuras puertas que nos rodeaban. De repente tomé conciencia con inquietud de cuántas había que vigilar. Trevik y Holenby mantenían sus rifles infernales apuntando a la entrada desde donde disparaba el enemigo, disparando de vez en cuando con sus bolter láser con la vaga esperanza de no permitirles levantar la cabeza. Los tengo en mira, comunicó Sorel con su voz eventualmente despojada de emoción, y apretó el gatillo. El disparo fue efectivo sin duda, ya que arrancó un chillido de dolor en lo profundo de los túneles que hizo que se me erizara el pelo de la nuca. ¿Qué diablos ha sido eso? Preguntó Velade con el rostro blanco. Yo estaba igualmente conmocionado, debo admitirlo, pero por un motivo muy diferente. A pesar de los ecos y del ruido de los disparos, lo había reconocido. Eso era un Krot, exclamé atónito, y Amberly fue entonces la sorprendida. ¿Estás seguro? Preguntó. He hablado con uno, dije. Pensé que iba a preguntarme algo, pero en lugar de eso se puso de pie. ¡Alto al fuego! Gritó con un volumen del que no lo hubiera creído capaz. Ahora que lo pienso bien, su voz no podía tener semejante potencia. Era la autoridad que emanaba la que hizo que se impusiera a tanto ruido, y que los soldados respondieran de inmediato, aunque tal vez todos sus instintos les decían que siguieran combatiendo. Por supuesto que nuestros atacantes no se dejaban llevar por esas inhibiciones, y sus disparos seguían lloviendo sobre nuestras improvisadas barricadas con el mismo vigor. A pesar de que se había convertido en el objetivo más obvio de los alrededores, Amberly parecía muy tranquila. En ese momento no sabía si lo que más me impresionaba era su sangre fría o su imprudencia, aunque como descubriría más tarde, ella tenía menos motivos para temer a los disparos de plasma que el resto de nosotros. No obstante, no vayan a creer que podría haber resultado herida o muerta. No se confundan. Los inquisidores son de una calaña muy rara. Volvió a gritar amplificando su voz mediante algún dispositivo que llevaba oculto bajo la ropa. Pero esta vez, ante mi sorpresa, lo que salió de su boca fue la lengua silbante de los Tau. Está claro que no fui yo el único sorprendido, ya que el fuego cesó de inmediato. Tras una pausa intensa, le respondieron en la misma lengua y me hizo un gesto. Pónganse de pie y déjense ver, dijo. ¿Quieren hablar?
o dispararnos con más facilidad, dijo Kelp sin bajar el arma. Eso lo pueden hacer de todos modos, mascullé. Señalé con un gesto a los cadáveres que nos rodeaban, mientras permanecían ahí, encogiéndome involuntariamente ante la perspectiva de recibir una descarga de plasma en el pecho. No sucedió nada, por supuesto. Si yo realmente lo hubiera esperado, me hubiera quedado escondido detrás de mis confortables tuberías. Y a la disformidad con la Inquisición. Estos herejes estaban tan pillados como nosotros y luchaban por su vida. Eso no puedo discutirlo. Sorel se puso de pie, sosteniendo el rifle de francotirador por el cañón y separando los brazos del cuerpo como prueba evidente de que no iba a usarlo. Uno a uno, los demás fueron mostrándose, saliendo detrás de donde se habían escondido. Kelp fue el último en moverse, y por fin lo hizo de mala gana. Piensa dónde están. Amberly avanzó ocupando un puesto por el medio del mayor espacio abierto que pudo encontrar y reactivó su iluminador. Por supuesto que ya era visible antes, recortada por una luz intermitente de los disparos, pero ahora, si los senos tenían intención de traicionarnos, era como si llevara un cartel que dijese dispárame, aquí estoy. Una vez más, me maravilló su coraje y tuve que volver a repetirme que esta atractiva y joven mujer era realmente una inquisidora con muchos más recursos a su alcance de los que yo podía siquiera imaginar. Algo se mueve, advirtió Sorel. Gracias a su entrenamiento como francotirador, había mantenido vigilada la posición de los Tao a pesar de la orden de no disparar, forzando la vista para escudriñar las tinieblas y el humo que empezaba a hacer que me ardieran los ojos y me arañara la garganta. Pude ver que unas figuras vagamente humanoides empezaban a tomar forma. Al principio solo eran Tao con sus característicos uniformes de faena y sus resistentes armaduras ligeras, disimuladas con dibujos de camuflaje negros y grises que cumplían a la perfección la tarea de confundirlos con las sombras de este polvoriento laberinto. Sus rostros, ocultos tras los yelmus, con visores y lentes oculares donde deberían haber estado sus facciones, lo que les daba un aspecto inexpresivo, robótico. Esto me trajo recuerdos inquietantes que hicieron que me estremeciera involuntariamente. Por lo general, hasta los senos tienen expresiones que pueden interpretarse, pero aquellos rostros impasibles no revelaban nada sobre su estado de ánimo ni sobre sus intenciones. Detrás de ellos avanzaba un trío de Croct, tres rostros que yo había agradecido se hubieran ocultado. Cuando entraron a la caverna, uno de ellos olfateó el aire y volvió la cabeza hacia mí, lo cual me llenó de desasosiego. Avanzó en mi dirección. Amberly seguía hablando con los Tao en sus sonidos silbantes y aspirados. Uno de ellos se había adelantado poniéndose a la cabeza de la media docena de soldados. Supuse y los hechos demostrarían que tenía razón. Era el jefe del grupo. No conocía nada su idioma, pero lo había oído hablar lo suficiente para darme cuenta de que las cosas no iban bien. ¿Inquisidora? Llamé, elevando la voz ligeramente y tratando de parecer tranquilo mientras el Corot se acercaba. ¿Hay algún problema? No parecen dispuestos a creernos, dijo Amberly escuetamente antes de volver a sus negociaciones. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Insistí. Ahora tenía el Crot prácticamente encima de mí y no pude hacer menos que notar las bayonetas de combate dosadas al peculiar arma de cañón que llevaban manchadas de sangre. En mi mente surgió una imagen muy vívida de la mujer eviscerada de la forma en la que había sido hecha sus heridas. Ninguno de ellos habla gótico, me soltó Amberly, y no tuvo necesidad de decir que me callara y dejara que ella se encargara, porque su tono fue lo bastante elocuente. Entonces, ¿cómo esperaban interrogar a los prisioneros? Preguntó Velade. Oh, exclamó antes de llegar a la conclusión obvia. Ese sería mi cometido cuando la situación lo requiriera, dijo el Crot con una familiar combinación de clics y silbidos que ya había oído antes. Me alegro de que encontraras al nuevo comisario Cain. Bueno, tal vez estén pensando que soy bastante torpe por no haber reconocido a Gorok enseguida, pero deben tener en cuenta las circunstancias. Estaba oscuro, acabábamos de encontrarnos metidos en un tiroteo y además, ¿por qué diablos iba a esperar a encontrármelo ahí? Por otra parte, a menos que uno esté muy cerca, todos los Crots se parecen mucho. Al menos, en el caso de los orcos, están las cicatrices para ayudarlo a uno a distinguirlos. En el improbable caso de que tenga uno que hacerlo, claro. El hecho de que me llamara por mi nombre produjo un efecto inmediato y algo relajante en los Tau que volvieron la cabeza para mirarme. Entonces, el jefe se volvió hacia Amberly y dijo algo. Gorok rió con aquella peculiar risa chasqueante que ya había oído antes. El Shaz, uy, está preguntando si realmente es usted. Tradujo evidentemente divertido. Entendí que Shais Uy era algún grado más o menos equivalente a sargento u oficial y que se refería al Tau al mando. Lo era la última vez que me vi, respondí. Gorok volvió a reír y tradujo la observación en lengua Tao. Gorok volvió a reír y tradujo la observación en lengua Tao.
que parecía dominar tan bien como el gótico. Me resultó curioso que una criatura tan feroz pareciera tan culta, y más tarde le pregunté al respecto. Dijo que había aprendido ambas lenguas a lo largo de su carrera como mercenario, para facilitar las negociaciones de sus empleadores, tú sabes. De más está decir que me pareció difícil creer que hubiera servido con tropas imperiales. Amberly dijo algo aparentemente confirmando mi identidad. El Shaus Ui miró hacia nosotros. Sus siguientes palabras estuvieron claramente dirigidas a mí. Lo saludé formalmente con una inclinación de cabeza. A su servicio, dije. Declara que su actuación por el bien mayor se recuerda con gratitud, tradujo Gorok servicialmente. El Sorat sigue gozando de buena salud. Empezaremos a traducir las palabras de los alienígenas a gótico tradicional, debido a que el traductor se ha dañado, entonces no podemos poner voz tranquilamente de lo que ellos hablaban. Me complace saberlo. Respondí, conteniéndome para expresar mis deseos de que no fuera el caso de Hasai. Merly aprovechó el buen clima y empezó a hablar otra vez con rapidez. Después de algún que otro intercambio de ideas, el equipo de tiro de los Tao, o Shaslai, como ellos mismos se llamaban, se retiraron a parlamentar en voz baja. Esto no tiene mucho sentido, ya que solo Amberly tenía la clave de lo que estaban diciendo, y ella los había oído ya, pero fue un gesto extrañamente humano que contribuyó a infundirme algo de tranquilidad. Fue una suerte, afirmó Amberly. No estaban muy dispuestos a creerme al principio, pero al parecer piensan que pueden confiar en usted. Bueno, peor para ellos, pensé, pero por supuesto no fui tan tonto como para decirlo en voz alta. Me limité a sentir prudentemente. Todo esto está muy bien, dije, pero ¿podemos nosotros fiarnos de ellos? Amberly asintió lentamente. Buena pregunta, replicó, pero ahora mismo no creo que tengamos otra opción. Con su permiso, señora. Intervino Jürgen después de toser para llamar la atención. Por casualidad, mencionaron qué es lo que están haciendo aquí abajo. Lo mismo que nosotros, respondió Amberly. Seguir una pista. Al oír eso, les aseguro que mi paranoia empezó a atormentarme. ¿Qué clase de pista? Pregunté, pero fue el Gorok el que respondió. Las partes informativas entregadas por el gobernador Chris respondiendo a lo acordado tras el asesinato del embajador Shusasai hacían mención de un violento grupo imperial que se reunía en estos túneles. Se pensó que eso merecía una investigación más minuciosa. ¿Y la merecía? Amberly puso una cara pensativa que no presagiaba nada bueno para el gobernador. Tengo la impresión de que usted no había oído hablar de esto hasta ahora, dije. No se equivoca, asintió, pero no hay que descartar del todo que exista semejante grupo. Su mirada se volvió hacia la mujer con la trenza senoísta muerta y su expresión se volvió más concentrada. No lo entiendo. Intervino Jorgen con el ceño fruncido por el esfuerzo de la concentración. Si el gobernador sabía algo como eso, ¿por qué habría de decírselo a los Tao y no a la Inquisición? Que los Tao podrían eliminarlos sin que él tuviera que admitir su propia debilidad al permitir que se formara un grupo así. Sugerí, y Amberly asintió, o para consolidar su posición con los senos, si realmente tenía pensado entregarles el planeta. Se encogió de hombros. No importa demasiado. Incompetencia o traición, ya es hombre muerto, fueran cual fueran los motivos. La forma tan desplaciente en la que lo dijo me produjo un escalofrío. Mientras nosotros hablábamos, los Tao terminaron sus deliberaciones y se acercaron trayendo detrás a los otros dos Krot. El Shus Ui dijo algo, y Gorok lo tradujo. Su respuesta es aceptable, aseguró. Al parecer sirven al bien mayor. ¿Qué propuesta? Preguntó Cleb con tono irritado. Amberly se le quedó mirando un momento hasta que depuso su actitud. Parece ser que nuestros objetivos son los mismos, explicó. De modo que vamos a unir nuestras fuerzas, al menos hasta que sepamos a qué nos enfrentamos aquí abajo. Tiene sentido, reconocí. Prefiero tener esas armas de plasma a nuestro lado que disparándome encima. Cuando tuve ocasión de examinar una de cerca, vi que eran sorprendentemente compactas, no mayores que un rifle láser, pero su potencia de fuego no era nada desdeñable. ¿Mar equipo con los azulados? Kelp parecía furioso. No hablar en serio, eso es blasfemia. Si es lo que la inquisidora quiere, tendrás que aceptarlo. Trebek y él intercambiaron miradas furiosas hasta que intervino Amberly. Gracias, Bella. Como usted ha dicho muy oportunamente, mis decisiones no son discutibles. Elevó un poco la voz para que todos los soldados pudieran oírla. Nos ponemos en marcha y si alguien tiene alguna objeción, lo invito a no continuar con nosotros. Por supuesto, el comisario tendrá que ejecutarlo antes de que partamos como medida de seguridad operativa. Me sonrió. La gente se siente muy motivada cuando creen que tiene una opción, ¿no le parece? Claro que sí, le respondí, preguntándome cuántas más maneras de sorprenderme encontraría antes de que terminara el día. De modo que organizamos la formación con los Tao delante,
lo cual contó con mi aprobación. Que recibieran ellos el fuego enemigo de los que nos iban a emboscar, que estaba seguro, estaban más adelante en la oscuridad. Seguido de nuestro variopinto grupo de soldados, Jorgen se lo tomó tan normal como recibía las órdenes de todo lo demás. Pero observé que Kelp no era el único que tenía reservas acerca de nuestra nueva alianza. Solo la disformidad sabe que yo también tenía algunas dudas. Claro que mis tendencias paranoides me llevaban a desconfiar de todo, lo cual, en mi trabajo, es el único estado mental prudente. Velade y Holenby, que no les quitaban los ojos a los senos, especialmente a los Krot, que realmente les causaban terror. Ocultos bajo sus armaduras y con los rostros tapados por el casco, los Tao casi podrían pasar por humanos, de no haber sido porque tenían un dedo menos en cada mano. Pero los Krot parecían realmente un presagio de mala suerte. Trebek se había manifestado francamente a favor de la decisión de la Inquisidora, pero yo sospechaba que era más para hacer rabiar a Kelp que por una auténtica convicción. Solamente Sorel parecía totalmente cómodo. Me volví hacia Kelp en cuanto empezaron a salir de la estancia uno a uno. ¿Viene? Le pregunté mientras rozaba con la mano la culata de mi pistola láser. Después de un momento, acompasó su paso al de los demás, con los ojos encendidos de rabia, obviamente, pero me han mirado de esa manera tantos expertos que me limité a devolverle la mirada hasta que lo obligué a pestañear. Me sorprendió que Gorok se uniera a mí al final de la columna, pero la verdad no creo que hubiera una intención especial para que el intérprete tratara de colocarse donde no lo oyeran los monolingües. Sus compañeros abrían la marcha avanzando junto a los Shusai y mientras observaba su paso animado, algo me llamó la atención. No veo ningún herido, dije. ¿Cuál fue el Krot al que alcanzó el disparo de Sorel? Kakut respondió que el clan Dorapt, un buen rastreador, tuvo una muerte rápida. Parecía tomar aquello con toda naturalidad. Su francotirador tiene gran astucia. Sorel, que lo oyó, se tomó el cumplido con tranquila satisfacción. Se miraba como caminaba más erguido. Seguimos adelante y hacia abajo en silencio desahogado, con las armas preparadas, aunque la verdad sea dicha, sospecho que ambas partes las hubieran usado con las mismas ganas los unos contra los otros, que sobre el misterioso enemigo a quien no parecíamos más cerca de identificar que antes. No obstante, ahora marchábamos más rápido, ya que los Tao parecían tener alguna manera de ver en la oscuridad. Era evidente que no tenían ningún iluminador visible, de modo que supuse que las lentes que llevaban en la parte delantera de sus cascos les permitían ver de una manera que yo no comprendía del todo. Los Krot no tenían necesidad alguna de aparatos visuales, ya que se deslizaban por la oscuridad como si hubieran nacido en ella. Tal vez así fuera. No lo sé. Un susurro amortiguado del Tao que iba en la cabeza hizo que todos se detuvieran. O para ser más exactos, los Tao se detuvieron y todos los demás nos chocamos contra los otros. ¿Qué pasa? Pregunté. Amberly intentó captar algo. Paguen los iluminadores, ordenó. Obedecí, aunque no sin reservas. Si no confiaba en mis propios soldados, cuando los tenía a la vista, mucho menos cuando no los miraba. En cuanto a los senos, pues, después de todo, ella era una inquisidora y supuse que sabía lo que hacía. Cerré los ojos antes de apagar la luz. De este modo, me aseguraba de que se adaptarían rápidamente cuando volviera a abrirlos, pero aún así, los pocos momentos que tardaron fueron inquietantes. Esperé que la oscuridad me envolviera, escuchando los latidos acelerados de mi corazón, y traté de distinguir a los demás soldados a mi alrededor. El roce de las botas del suelo, el tintineo amortiguado de las armas y el equipo, el susurro de una docena de partes de pulmones. Sentí el aire cálido y denso sobre mi cara, y recuerdo haber agradecido secretamente el olor característico de Jorgen, que no era más agradable de lo que solía ser, pero por lo menos me daba la tranquilidad de lo familiar. Poco a poco empecé a distinguir formas en las penumbras que me rodeaban, y noté un débil resplandor en el fondo a la distancia por delante de nosotros. Luces, dijo Jorgen en voz baja. Hay alguien ahí abajo. Uno de los Tao farfulló algo en un susurro impaciente. Hay centinelas, tradujo Amberly en voz baja. Los Krot se encargarán de ellos. Pero, ¿cómo pueden ver? Preguntó Velade con un tono de evidente confusión en la voz. No nos hace falta, le aseguró Gorok, y un remolino de aire desplazado a mi lado me indicó que se había ido. Ahora que mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, pude ver sus tres débiles sombras recortadas con la endeble luz del fondo, y de forma repentina desaparecieron. Un momento después, se oyeron unos cuantos gritos sofocados que cesaron abruptamente, ruidos de pelea y el crujido inconfundible de huesos rotos. Después volvió a reinar el silencio, roto tan solo por un susurro amortiguado del sargento Tao. Despejado,
nos tranquilizó Amberly, y todos avanzamos hacia enfrente, hacia la luz que ahora nos parecía acogedora a pesar de la potencial amenaza que representaba. En realidad no era tan brillante, solo la primera, en una cadena de globos luminosos de baja potencia empotrados en el techo con largos intervalos de sombras entre ellos, pero después de la oscuridad parecían decididamente refulgentes. Un poco más allá del primero de ellos se había levantado una barricada improvisada de un lado al otro del corredor, que daba un poco más adelante a una cámara o algo más amplia, estrechando el camino como para que solo pudiera pasar un hombre. Parece un control, dijo Trebek. Vaya conclusión, añadió Kelp, después de lanzar un sonoro bufido. No obstante, ella tenía razón. Era evidente que la obstrucción pretendía regular el tráfico para no permitir el paso de los intrusos. Posiblemente, esa había sido la función del contingente que había quedado atrás, liberado por los Tao de esa responsabilidad. De lo contrario, lo habrían controlado con mucho mayor cuidado, como lo indica Amberly. ¿Qué quiere decir? Me preguntó, lo cual me reveló que por mucho que sepan los inquisidores, no piensan como soldados. Está dentro de la zona iluminada, señalé. Si realmente esperaran la llegada de intrusos, habrían colocado sus piquetes más adelante, en la oscuridad, donde sus ojos pudieran adaptarse y ver el corredor hacia adelante. Tal como están situados, no pueden ver nada desde aquí que quede fuera del alcance de la luz, lo cual contribuyó mucho con que pudiéramos contar con el factor sorpresa, añadió Gorok, refrenando mi observación. Eso me hizo recordar su presencia y volverme justo a tiempo para ver cómo se agachaba y arrancaba de un mordisco un buen trozo del cadáver humano que tenía a sus pies. Sentí que se me revolvían las tripas y los soldados dieron un respingo o hicieron exclamaciones de disgustos. Kelp, que ya se disponía a disparar con su rifle, se lo pensó mejor y dispuso a no hacerlo. Según pude ver, los Tao miraban hacia otro lado mientras sus aliados se dedicaban a su obsceno banquete, como si estuvieran igualmente disgustados, pero fueran demasiado educados para mencionarlo. Mi sorpresa fue mayor cuando Gorok escupió el bocado de carne, lo cual me recordó lo que habíamos visto antes. Dijo algo en su lengua natal y los demás Krot también desecharon lo que habían mordido. ¿Es eso el nombre del emperador? Le pregunté a Amberly en un susurro, pero ella se limitó a encogerse de hombros. Lo siento, pero no hablo croto. El oído de Gorok debería de ser normalmente agudo, al menos para nosotros, porque él fue el quien me respondió. Contaminados como los otros. Emitió un sonido que interpreté como un disgusto. ¿Contaminados? ¿Cómo? Preguntó Amberly. Gorok abrió las manos en un gesto curiosamente humano para un alienígena. Supuse que había copiado de quien se lo había enseñado del gótico. ¿Es él? Dijo algo con los silbidos y los chasquidos en su lengua. No hay un equivalente exacto en su lengua que yo sepa. Las moléculas desvirtuadas se replican. ¿Los genes? ¿El ADN? Preguntó Amberly. Gorok la dio la cabeza, al parecer sobrepensando la posibilidad, e hizo una pregunta a uno de los Tao en su lengua. Algo similar, dijo por fin. Los Tao también lo saben, pero no de la misma manera que nosotros. ¿Está tratando de decirme que pueden percibir su ADN? Pregunté con incredulidad. Gorok volvió a ladear la cabeza. No exactamente. Como usted carece de esa capacidad, sería como describir el color a un hombre ciego. Pero yo soy un Krot y puedo percibir esas cosas. Y sus genes están contaminados. Amberly asintió como confirmando algo que sospechaba. Y yo caí en la cuenta de algo terrible. Los recuerdos persistentes de alguna campaña anterior, la conversación que tuvimos en el palacio cuando nos conocimos, de repente supe que era lo que ella esperaba encontrar aquí abajo, y tuve que emplearme a fondo para no dar la vuelta y huir despavorido y dando gritos hacia la superficie. Eso ha sido todo por esta ocasión en la hora del Volter. En la próxima continuaremos para saber qué fue lo que sucedió en la ciudad colmena. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.